Good morning. Good Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de la cumbre EduFin, un evento de educación financiera organizado por el Centro de BVA para la Educación y la Capacitación Financieras. En esta edición, una amplia gama de expertos internacionales han hablado del estado de la educación financiera después del brote de COVID y del papel de la educación financiera en la recuperación de nuestra sociedad y nuestra transición hacia una economía más ecológica y sostenible. Y sin más que anunciar, vamos a empezar con nuestro primer ponente, Gotham de Pinbox Solutions. Pinbox es una empresa global de fintech y comprometida a la inclusión global en micro pensiones para mujeres y jóvenes de Asia, África y Latinoamérica. En los últimos 20 años, Gotham ha trabajado estrechamente con distintos gobiernos, reguladores, instituciones para el desarrollo y partes interesadas en la política de pensiones. Ha trabajado en la formulación de pensiones y estrategias para extender el sistema de pensiones a los trabajadores informales. Nuestro ponente va a presentar su punto de vista en el tema de marcos colaborativos para proveedores de servicios financieros. Gotham tiene la palabra. Muchísimas gracias. Les estoy muy agradecidos a BVA por esta invitación para presentar aquí hoy. Antes de hablar sobre la experiencia que hemos tenido utilizando marcos colaborativos para extender la cobertura de pensiones, debo tomar un paso atrás y darles un poco de contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Bien. Las pensiones y los beneficios sociales están disponibles solo para los trabajadores de la economía formal y las pensiones son parte del contrato laboral que se firma con la empresa. Desafortunadamente, los trabajadores en el sector informal no tienen ese tipo de información y son la mayoría de los trabajadores tanto en Asia como en Latinoamérica. Esta población podría ser entre un 70% del mercado laboral y un 90%, y de media 80-85% de todos los trabajadores están en Asia, África, Oriente Medio y no tienen una pensión porque no trabajan en el mercado formal. Entonces, para esta población, si no se acumulan suficientes ingresos cuando están trabajando, según la longevidad, a los 25 o 30 años, se van a encontrar con distintos niveles de pobreza. Les voy a poner ejemplos de 2-3 países con los que estamos trabajando: India o África, Ruanda y Kenia en concreto, dentro de África. Una de las cosas que quería comentar es, quiero darles un ejemplo de cómo los marcos colaborativos se han establecido y cómo la colaboración entre las distintas partes interesadas se ha utilizado como una forma no solo de mejorar la educación y el conocimiento, sino también mejorar los sistemas de pensiones a largo plazo. El principal problema, y si pensamos en la inclusión financiera, las pensiones voluntarias yo creo que son el punto más complicado de la inclusión financiera, y además diré que es el punto más complicado de las finanzas conductuales. Esperamos que una persona joven que no entiende el concepto de las pensiones, que necesariamente no entiende el concepto de la jubilación, esa persona que además probablemente tiene unos ingresos bajos, intermitentes y modestos, les estamos pidiendo que ahorren por su cuenta. Y la razón por la cual este reto es aún mayor es porque esta población son 1.800 millones de personas por todo el mundo en desarrollo. Son unos números ingentes. El reto entonces es cómo podemos convencer a las personas. No es
no es que queramos un cambio conductual a corto plazo, queremos un cambio conductual sostenido a largo plazo, un comportamiento que vayan a mantener durante los próximos 25 o 30 años de su vida laboral. Entonces, hay 3 cosas que consideramos son fundamentales y que son además los fundamentos de la inclusión financiera y el enfoque colaborador. Primero, la simplicidad. ¿Cuáles son las decisiones que queremos que tomen las personas? Y normalmente vemos que cuanto más complicado es el concepto financiero, más tiempo, esfuerzo, recursos hay que invertir para conseguir un nivel adecuado de conocimiento antes de que las personas puedan dar un paso adelante y comprar servicios financieros. Entonces, así es. Cuanto más sencillo se haga, más fácil es explicar a las personas y más probable va a ser que consigamos un esfuerzo, un impacto sostenido y a escala. Normalmente, cuando pensamos en esto, digamos que yo estoy intentando promover que un trabajador o un granjero o bueno, cualquier persona con una tienda pequeñita en un pueblo, antes de empezar a hablar con ellos, con la parte más compleja del producto, simplemente le respondo a las preguntas que tienen, como por ejemplo, ¿debo ahorrar para la jubilación? ¿Cuánto? Y con cuánta frecuencia me lo puedo permitir. Y si podemos hacer esto, yo creo que la probabilidad de conseguir un conocimiento significativo es mayor. Y lo siguiente que hemos visto, según nuestra experiencia en distintos países, es la parte de quién, ¿no? O sea, quién es mi público objetivo. Y lo que vemos es que las personas que se identifican con cierto producto o con ciertas soluciones financieras, poder empatizar con esos productos, eso es súper importante. Yo debo poder creer que esto es el producto correcto para mí. Entonces, digamos que estamos en India o en Ruanda o en Kenia. Y digamos, les decimos, ese es un plan de pensiones para pobres. Pues muy pocas personas van a dar el paso adelante y van a hacer preguntas o van a querer saber más sobre ello. Y no van a ser receptivos y no van a recibir el conocimiento que les estamos intentando transmitir. Entonces, normalmente tenemos que pensar en las personas en las que estamos trabajando, segmentarlos más. Por ejemplo, segmentar por género, ¿no? De trabajar primero con las mujeres o los hombres. Y entendemos y vemos también que la segmentación por ocupación es una buena forma de crear grupos más pequeños dentro de los grupos heterogéneos de todos estos trabajadores. Entonces, las pensiones para autónomos o personas, trabajadores pobres, yo creo que son las personas más receptivas a la educación, que si decimos pensiones para autónomos, pensiones para profesores o protección social para granjeros, seguros para trabajadores de la economía gig eventual, entonces, o para riders. En el momento en el que se ven identificados, dicen, uy, esto es para mí, tengo que prestar atención, porque ponen agricultores y por tanto todos los agricultores van a empezar a prestar más atención. Entonces, estoy hablando de que 1 es importante y 2, tenemos que realmente pensar en educación, cuáles son los productos correctos, cómo llegar a esta población. Y luego, una vez llegamos a esta población, tenemos que pensar en cómo entregamos este conocimiento. Bueno, pues en distintos países, y no es un problema de países en desarrollo, en los países de la OCDE, seguro que este problema también existe en Alemania o España, y es que los agentes, los banqueros, no tienen incentivos comerciales con esos productos de seguros y pensiones pequeñitos y simplemente suelen ignorar el mercado masivo más pobre. Y como estas personas, no obstante, dependen de los agentes, etcétera, esta población de ingresos bajos al final carecen de este conocimiento porque nadie se lo da. Entonces, en India, por ejemplo, hemos hecho lo siguiente, entre otras cosas. Vale, si los agentes no trabajan con personas de ingresos bajos y los banqueros tampoco, podemos pensar en una solución digital. El problema de la solución digital es que tengo que convencer a 400 millones de personas que trabajan en el sector informal en India que se tienen que descargar una palabra, etcétera, aprender a usarla, tal.
Y al final me acabo gastando miles de millones de dólares intentando calcular el cambio digital o el ajustar el comportamiento digital. Entonces en India lo que hemos hecho básicamente es, podemos sustituir nuestra aplicación con otras apps de terceros con las que las personas ya estén familiarizadas y os utilicen todos los días. Hemos sacado nuestra aplicación y la hemos sustituido con WhatsApp. Hemos hecho una integración muy profunda con WhatsApp de tal forma que personas en India, Ruanda, Indonesia o Chile puedan empezar a utilizar WhatsApp en el idioma que quieran, el idioma que les tenga sentido para ellos, para abrir una cuenta de pensiones y en vez de tener que rellenar un formulario de 7 páginas, son 5 minutos en el chat trabajando con el agente a distancia. Entonces, este es el primer reto superado. El segundo, ¿cómo se alinean los incentivos? ¿Cómo conseguimos que distintas partes interesadas, etcétera, alineen sus incentivos para que podamos poner la cantidad de esfuerzo correcta y podemos llegar a los resultados que buscamos? Lo que pensamos es que no estamos hablando solo de instituciones financieras, estamos hablando de educación financiera que tiene un impacto en el comportamiento. No solo en el comportamiento, sino que además queremos un cambio sostenido en el comportamiento. Para ello, os puedo poner un ejemplo en un sector que es el de los empleados del hogar. Niñeras, gente de seguridad, cocineras, choferes. Bueno, tienen ingresos bajos o tienen ingresos regulares, pero es muy caro llegar a ellos porque están escondidos, ¿no? Por distintos países, pero a nivel agregado estamos hablando de más de 100 millones de personas. Solo en India hay 13 millones de personas que trabajan en los hogares. Entonces, ¿cómo podemos utilizar soluciones digitales? ¿Cómo podemos usar este marco colaborativo para regular las pensiones, los seguros y las soluciones de ahorros a esta población? ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una plataforma digital en la cual pongamos Diana tiene una cocinera y una cuidadora en casa y dice, vale, pues yo estoy encantada de dedicarles un poco de tiempo y hablar con ellas para ver si están ahorrando para su pensión, cómo planteárselo. Y lo que pensamos es que muchos de nosotros somos buenos asesores financieros para la gente que trabaja en nuestra casa. Cuando mi conductor quiere hacerse una casa en el pueblo y necesita un préstamo, siempre viene a mí a pedírmelo. Los cocineros o el médico de los niños solemos ser los consejeros financieros, caseros, por así decirlo. Entonces, si la sociedad civil o actores del cambio o como personas podemos generar una solución digital, podemos hacer que abran su cuenta, sería perfecto. De hecho, esto lo hemos hecho y esta solución ya está activa tanto en Kenia como en India. Entonces, hay una parte del grupo de los stakeholders que ha dado un paso adelante para tomar estos elementos digitales. Yo, por ejemplo, como digo, le puedo ayudar para abrir una cuenta de pensiones por WhatsApp y podemos contribuir como $30 en la cuenta sin barreras. Y luego, los bancos lo consideran muy atractivos porque no tienen que llegar a 30 millones de personas para recabar $10 de cada uno, sino que con la tecnología puedo agregar a todas estas personas y no estoy lidiando con uno a uno, sino que estoy lidiando con una prima agregada, básicamente mayorista. Por tanto, es más barato para los bancos llegar a esta población y entonces pueden decir, vale, pues yo les voy a dar apoyo con productos más sencillos, voy a poner dinero en promociones, voy a hacer lo necesario para que las personas para las que trabajan les puedan ayudar. Los reguladores en India han pasado adelante y han dicho, vale, perfecto, vamos a animar a los empleadores a que paguen dinero para las pensiones. Yo, por ejemplo, normalmente hay restricciones, no puedo poner dinero en la cuenta de pensiones de la jubilación de mis trabajadores, pero ahora está permitido. Estas contribuciones de terceros están permitidas ahora. Y luego en India y en Ruanda, el gobierno está dando un paso adelante para decir, vale, vamos a poner un incentivo fiscal para que los ricos cambien de comportamiento. Puedo dar un incentivo fiscal aumentando el gasto para los pobres y así cambiar el comportamiento. Hay gobiernos en India y Ruanda que han dado el paso adelante y han dicho, vale, todos los días
por cada $50 que se ahorren, yo añado 25 a la cuenta. Bueno, pues es ponerse en los zapatos del empleador. Y luego hay las grandes empresas, ¿no? Como McKinsey, IBM, que dan un paso adelante y dicen, nosotros tenemos muchos empleados que tienen todos gente trabajando en casa y como parte de nuestro programa de CSR queremos implementar esto para animar a nuestros empleados a pagarle la pensión a sus trabajadores. Y luego en Facebook, WhatsApp, lo mismo. Porque lo ponen en sus redes sociales, etcétera, y se va generando esta idea y se va haciendo un movimiento en torno a ella para que haya cada vez más empleadores que dan ese paso adelante y dan apoyo a este tipo de iniciativa. Entonces, lo que pensamos, en resumen, es que si lo pensamos, yo creo que es un tema de alinear incentivos y asegurarnos de que todas las partes involucradas ven el papel que pueden desempeñar. Y en segundo lugar, diré que hay que utilizar la tecnología como ese pegamento que permite que todas las partes interesadas se unan en una plataforma colaborativa, en una plataforma en la que pueden colaborar para tener un impacto sostenido en la población, porque si no, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gotham. Qué presentación tan interesante. Qué maravilla ver cómo los intermediarios financieros pueden colaborar unos con los otros. Muchísimas gracias. Para continuar con esta sesión tengo el placer de presentaros a Diana Mejía. Diana es Senior Specialist de Public Policy y Competitiveness de la CAF. Anteriormente trabajó para el Banco de la República, es el Banco Central de Colombia, donde ha desempeñado distintas funciones como responsable de Economía y Educación Financiera y de Comunicaciones Institucionales además. Además, ha proporcionado servicios a los gobiernos nacionales en el diseño y la implementación de la inclusión financiera y las estrategias. Tiene una licenciatura y un máster de Economía en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colonia. También tiene un máster en Administración Pública por la John Fitzgerald Kennedy School of Government en Harvard. Diana es un miembro muy activo del Consejo Asesor del Centro de Capacitación y Educación y me gustaría agradecerle su implicación en este proyecto y el apoyo constante que nos ha brillado. La señora Mejía intervendrá en castellano y vamos a presentar el tema tan interesante entre la coordinación en sectores públicos y privados en el sector de la inclusión financiera y la educación financiera. Diana, tienes la palabra. Muchísimas gracias al BBVA por su gentil invitación para participar en este importante evento. Bueno, realmente ya son varios años en los que vengo acompañando al BBVA, no solamente desde el Consejo Asesor del Centro para la Educación y las Capacidades Financieras, sino también en estos importantes eventos para profundizar más en el análisis de los retos de la educación financiera en el mundo. Entonces, bueno, hoy pues voy a ser muy breve, sé que tenemos poco tiempo, entonces quisiera concentrarme realmente en los principales retos que enfrentan las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera, o realmente, digamos, estas políticas públicas o estos escenarios de coordinación entre diferentes actores, tanto del sector público como del sector privado, para promover tanto la inclusión como la educación financiera. Entonces, quisiera empezar poniendo un poco el contexto, y es que precisamente para generar mecanismos efectivos de coordinación de las diferentes fases, tanto pues en el diseño y la implementación de estas estrategias nacionales o estas políticas públicas de educación e inclusión financiera, pues es esencial
mantener precisamente estos esquemas de gobernanza, no solamente diseñar unos mecanismos efectivos de gobernanza, sino también mantenerlos en el tiempo. Y precisamente es porque lo que vemos pues, de los estudios que hemos adelantado en CAF y recientemente pues, hicimos una publicación con la OCDE precisamente sobre estos retos de implementación de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Observamos pues, que realmente la participación efectiva de todas las partes relevantes pues, puede contribuir a esta implementación exitosa de las estrategias nacionales. Entonces, antes de hablar de este tema de la coordinación entre sector público y sector privado, quisiera referirme a la importancia también de estos esquemas de gobernanza y de cómo el diseño de estos esquemas de gobernanza es clave precisamente para la implementación de las estrategias. Entonces, lo que vemos primero es la relevancia de identificar a un coordinador nacional o a un secretario técnico que tenga una naturaleza que permita proteger la implementación de estas estrategias de los ciclos políticos o electorales en la medida de lo posible. Esto es algo, digamos, que observamos comúnmente en los países, principalmente en América Latina. Y por otro lado, también identificar mandatos para las instituciones o autoridades participantes en las distintas áreas de las estrategias. Estos mandatos pueden ser implícitos, muchos de ellos, digamos que vemos en América Latina que son implícitos y que son identificados ya a partir de mandatos existentes que pueden ir desde la estabilidad financiera hasta la protección al consumidor. Y también vemos mandatos explícitos, o sea, mandatos explícitos a través de decretos o a través de leyes o digamos de políticas públicas formuladas para tal fin. Y estos mandatos explícitos facilitan el diseño y la implementación de las estrategias nacionales que sean mucho más sostenibles y puedan garantizar una mayor responsabilidad y visibilidad para el público, así como el reconocimiento también pues, de todo el gobierno, digamos, de las instituciones públicas que están participando. Y también pues, permite facilitar la cooperación interinstitucional en una gama más amplia de actores. Entonces, lo que vemos es que el liderazgo efectivo y estos mandatos legales también pueden aumentar la capacidad que tienen las estrategias nacionales para superar también estos cambios en el personal de más alto nivel, por ejemplo, cuando nos referimos a cambios en los ministerios por cambios de gobierno, simplemente digamos cambios dentro de los ministerios o de las instituciones públicas. Y con relación a la participación en los comités nacionales, precisamente digamos, esto facilita la creación de estos comités nacionales, pues precisamente facilita esta interacción entre las diferentes instituciones, tanto públicas o como privadas. Y pues aquí es importante pues vincular a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que sean relevantes. Y ya entrando al tema de la contribución del sector privado, consideramos que si bien es importante que las estrategias nacionales tengan un liderazgo por parte de las autoridades públicas, es muy importante que el sector privado también participe, no solamente en la implementación de los programas, como muchas veces y en muchos países de la región vemos que se hace, sino también que participe de alguna manera en la propia gobernanza de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Aquí es importante ver, porque digamos que muchas veces pues, se cree que la participación del sector privado pues puede llevar a algunos conflictos de interés y por eso es importante establecer salvaguardas que permitan minimizar la posible aparición de estos conflictos de intereses mediante el uso de códigos de conducta, de códigos y directrices de conducta que ya, digamos, muchos países están implementando y que pues ya hay directrices en este sentido a nivel internacional. Y lo que vemos es que esto puede lograrse también en gran parte con un marco efectivo de protección al consumidor financiero. Entonces, si realmente esta participación del sector privado se puede insertar o se puede trabajar de manera coordinada con esquemas generales de protección al consumidor financiero, pues realmente pues van a ser mucho más efectivas. Y lo que vemos es que el sector privado pues precisamente puede aportar una gran serie de beneficios al participar activamente en estos esquemas de gobernanza de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Por ejemplo, a través
de recursos financieros, obviamente a través de la experiencia. Y le vemos también, obviamente, que el sector privado pues está muy bien posicionado para llegar a una audiencia amplia, pues son ellos realmente quienes tienen el contacto directo con los clientes o con los usuarios financieros, y esto les permite aprovechar temas relacionados, por ejemplo, con momentos propicios para la enseñanza, aprovechando, digamos, también la manera en que se involucran en el momento en que los usuarios están tomando decisiones financieras importantes dependiendo de su ciclo de vida, y también pues permite combinar la educación financiera con los esfuerzos de inclusión financiera. Y precisamente en el estudio que mencionaba que publicamos el año pasado entre CAP y la OCDE, encontramos a partir de una serie de encuestas que realizamos a los encargados de la implementación de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera en América Latina, que las instituciones, o sea, que si bien las instituciones involucradas en la implementación de las estrategias nacionales reportan niveles considerables de colaboración, involucramiento del sector privado en las iniciativas y en los programas de inclusión y educación financiera, esas relaciones no han sido en la mayoría de los casos formalizadas a través de las estructuras de gobernanza de las estrategias nacionales, sino que más bien se encuentran en un espacio que se podría denominar como de esfuerzos programáticos, es decir, las instituciones financieras o los gremios del sector privado realmente participan apoyando algunos de los programas, pero no están participando en la mayoría de los casos de manera efectiva en estos esquemas de gobernanza. Eso quiere decir que realmente el sector privado está sirviendo más de apoyo a los programas, pero no, digamos, participa como en estos esquemas de coordinación. Lo que vemos, sin embargo, es que esta participación del sector privado en las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera es clave para la efectividad de las mismas. Y es por esto que consideramos que al definir las estructuras de gobernanza de las estrategias nacionales, los roles y responsabilidades deben estar muy claros y bien definidos. O sea, los roles obviamente del sector público, pues que realmente pues, son la autoridad relevante para liderar las estrategias nacionales, pero también es importante esta participación del sector privado, y precisamente al definir muy bien esos roles y responsabilidades, pues se consigue también evitar estos conflictos de interés que ya mencionaba anteriormente. Por ejemplo, ver, digamos, que la provisión de la educación financiera como una actividad comercial por parte de las instituciones financieras, pues puede conducir al uso de programas de educación financiera con fines comerciales, lo cual no es deseable. Y por otra parte, digamos, lo que se puede observar es que las organizaciones privadas son más propensas que las públicas o las sin fines de lucro a dirigirse a clientes que son más rentables y de fácil acceso que a los más vulnerables. Sin embargo, pues estos son temas que se pueden evitar precisamente con estos códigos de conducta que había mencionado anteriormente. No obstante, y quisiera pues terminar con unos ejemplos, vemos por ejemplo que existen ya casos en América Latina que vale la pena resaltar de una participación importante y digamos organizada dentro de la estructura de gobernanza de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera en América Latina, como son los casos de Brasil y de Perú. Y estos países han encontrado una forma de incluir a las instituciones financieras en la gobernanza de sus estrategias nacionales de educación financiera específicamente. Y en el caso de Brasil, específicamente, precisamente hablando de la estrategia de educación financiera que existe desde el año 2010, el sector privado ha cumplido un papel clave en la gobernanza, especialmente en los grupos de trabajo para la implementación de materiales educativos, tanto para la producción como para la implementación de materiales educativos para las escuelas en el país. Y con el reto de facilitar esta implementación, se creó la Asociación de Educación Financiera de Brasil, que es una organización sin fines de lucro, pero cuyo equipo y estructura son financiados por el sector privado del país, tanto la Federación de Bancos, la Bolsa de Valores, etcétera. Y tiene un acuerdo de cooperación con el Comité Nacional de la Estrategia de Educación Financiera, precisamente para coordinar la implementación y también para recaudar fondos para todo el portafolio de proyectos de educación financiera del país. Entonces, digamos,
digamos que consideramos que este es un buen ejemplo y un caso a resaltar de cómo esta coordinación intersectorial, digamos, entre el sector público y el sector privado, realmente conduce a una implementación mucho más efectiva de una estrategia nacional de educación financiera. Y en conclusión, lo que vemos es que el involucramiento del sector privado precisamente en la gobernanza de las estrategias nacionales contiene elementos positivos, como por ejemplo la contribución de recursos financieros, pero no solamente eso, sino también su experticia y conocimiento actualizado sobre temas financieros y sobre todo también temas relacionados con los canales de difusión y canales de comunicación eficiente. O sea, ya veíamos en la presentación de Gotham realmente, digamos, cómo estos canales y cómo esta posibilidad de entender muy bien a los clientes y de segmentar a los tipos de clientes realmente, esta es una perspectiva que es muy importante y que realmente tienen las instituciones financieras y que pueden traer pues a la mesa en estos esquemas de coordinación en las estrategias nacionales de educación financiera. Y además, pues también las instituciones financieras pues están muy bien posicionadas para llegar a un público más amplio, aprovechar estos momentos de enseñanza, como lo mencionaba anteriormente, relacionados con las decisiones financieras clave en los momentos del ciclo, en los diferentes momentos del ciclo de vida de los usuarios financieros, y también la posibilidad de combinar la educación financiera con los esfuerzos de inclusión financiera, o lo que digamos también dentro de la economía del comportamiento se denomina como el aprender haciendo. Entonces, realmente aquí, digamos, la conclusión es importante, y el sector financiero es un actor muy relevante, es importante traerlo también a que participe activamente en los esquemas de coordinación de las estrategias nacionales de inclusión financiera, obviamente pues teniendo en cuenta y minimizando pues estos posibles conflictos de interés a través del establecimiento de códigos de conducta. Así que aquí termino y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana. Me parece muy interesante estas últimas reflexiones de todo lo que puede aportar el sector privado, no solo el sector financiero, ¿no? Que va más allá de la aportación de fondos, que es tradicionalmente donde muchas veces vemos al sector privado a la hora de tener un impacto positivo en la sociedad. Vuelvo al inglés de nuevo para presentar a Carmen Pérez, our last keynote speaker. Nuestra última ponente, Carmen Pérez, es la directora general de Nantic CLAM. Nantic CLAM es una ONG especializada en las microfinanzas, en el quehacer empresarial. La salud financiera tiene un bagaje de más de 18 años de experiencia en Latinoamérica fundamentalmente. Anteriormente, Carmen, antes de estar al frente de Nantic CLAM, fue la responsable de la fundación de la Caja de Ahorros de Andalucía, donde había lanzado proyectos de microfinanzas y educación financiera ligada al voluntariado corporativo. Ella es docente en la Universidad de Comillas y en la Universidad Autónoma de Madrid, en el área de microfinanzas, además de la Universidad de Alcalá de Henares, aquí en Madrid también. Carmen tiene una licenciatura en Filosofía y en Educación, un máster en la gestión de ONGs, y además tiene una especialización en Desarrollo Social y Microfinanzas. Carmen va a presentar en castellano y nos hablará del marco colaborativo, en este caso, con las entidades sociales. Carmen, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a BBVA por esta invitación a participar en este evento. Voy a intentar poner el punto de vista de la ONG en este tema tan apasionante de la salud financiera. Bueno, para empezar, me gustaría decir un poco cómo empezamos nosotros a trabajar en la salud financiera, puesto que somos una entidad especializada en microfinanzas y no hacemos ninguna otra cosa que no sea microfinanzas, emprendimiento inclusivo y salud financiera. Obviamente todos nuestros programas de emprendimiento incluyen una formación en educación financiera que nos parece que es fundamental para los emprendedores. Pero es desde el año 2017 que en la conferencia anual de la Red Europea de Microfinanzas el lema era la salud financiera y la población vulnerable,
todas las entidades microfinancieras que estábamos presentes allí firmamos un manifiesto en el que de alguna manera nos sentíamos legitimados para jugar el papel en la sociedad de impartir esta educación financiera, sobre todo a población vulnerable. Por un lado, porque conocemos y estamos en contacto con estos colectivos vulnerables a los que nos dirigimos. Y por otro lado, porque teníamos y atesorábamos el conocimiento y la experiencia en materia de educación financiera. Y esto es también un punto importante a recalcar, puesto que es la importancia de las redes colaborativas para impulsar iniciativas como esta, ¿no? Es a partir de ahí que dimos el pistoletazo de salida y empezamos a trabajar con salud financiera y población vulnerable no vinculada especialmente al emprendimiento. Y comenzamos con un programa que tenemos de mujeres emprendedoras migrantes en situación de vulnerabilidad y formamos unos grupos de mujeres no necesariamente que querían emprender, pero sí que querían mejorar sus capacidades financieras. Y se trataba de empoderarlas financieramente. Esto fue muy interesante, este programa para nosotros, porque nos desvinculaba de alguna manera de este emprendimiento que siempre había sido nuestra hoja de ruta. Pero digamos el gran impulso vino de un primer proyecto piloto que hicimos en 2018, de la mano apoyados por la fundación de JP Morgan, en el que lo que nos proponíamos era trabajar la salud financiera con la población vulnerable en general. Para este proyecto piloto, lo que empezamos haciendo fue un estudio de la salud financiera y la población vulnerable en la Comunidad de Madrid, que les invito a consultar en la web en la que está publicado, en la que hicimos diferentes investigaciones pues en torno a la salud financiera, pero hicimos una encuesta en especial a entidades sociales privadas, a otras ONG. Por un lado, le preguntamos a los trabajadores sociales que estaban en el día a día de estas personas vulnerables y, por otro lado, a personas de la directiva o de los órganos de gobierno de estas entidades. En este estudio lo que nos dimos cuenta es de la importancia que se le daba a la salud financiera y, sin embargo, el desconocimiento que había, sobre todo por parte de los trabajadores sociales, de los temas relacionados con la salud financiera y mucho menos en la intervención que después hacían con esta familia o con estas personas o en el diagnóstico social cuando alguna persona se acercaba a sus organizaciones. Y de ahí surgió, digamos, la conclusión o la necesidad de que, además de dirigirnos a este grupo de mujeres con las que intervenimos directamente, estas mujeres migrantes, cuyo impacto en número de personas atendidas iba a ser limitado, decidimos agrandar el proyecto y dirigirnos a todos esos trabajadores sociales de las entidades privadas que habían manifestado interés y que, por tanto, se convertían en nuestras aliadas en el proyecto para llevar el proyecto mucho más allá de ese número y alcance que podíamos tener nosotros individualmente, ¿no? Esto después lo comentaré, tuvo un efecto multiplicador que fue un efecto multiplicador de la intervención que tuvo muchísimo repercusión en la evaluación externa, ¿no? Porque llegábamos a muchísimas más personas. El programa se focalizó en los 4 componentes de la salud financiera y los 8 indicadores que la miden, que hemos tomado prestados de la Financial Health Network, pero claro, adaptándolos al contexto español porque algunos de esos indicadores eran muy anglosajones y no encajaban en nuestro contexto, ¿no? Por mencionar brevemente, estos 4 componentes son el gasto, el ahorro, el endeudamiento y la planificación, y cada uno de ellos tiene sus 2 indicadores que hemos medido o que medimos en las personas y las familias pertenecientes a estos colectivos vulnerables para saber si gozan o no de una buena salud financiera. Con respecto al gasto es que gastan menos de lo que ingresa o que son capaces de pagar las facturas de los suministros, el alquiler a tiempo y en su totalidad. Con respecto al ahorro, si tienen el hábito de ahorrar o tienen suficiente dinero ahorrado para cubrir al menos un mes de los gastos corrientes. Con respecto al endeudamiento, si tienen conciencia sobre cuál es su endeudamiento o si tienen un endeudamiento inferior al 10% del total de gastos, de ingresos que tienen. Y con respecto a la planificación, si elaboran y siguen algún tipo de presupuesto financiero familiar y si son proactivos financieramente.
Cuando echamos a andar el proyecto nos encontramos una serie de obstáculos que fundamentalmente fueron, primero, la falta de formación de estos profesionales que ya hemos comentado, de los trabajadores sociales, también desconocimiento de la capital importancia que tiene la salud financiera en la vida de una persona y también el rechazo que produce, al menos aquí en España, los temas financieros. Son temas muy antipáticos, llamémoslo así, ¿no? Y por otro lado, otro gran obstáculo que nos encontrábamos era la gran brecha digital que existe en la población vulnerable y no digamos ya con respecto al tema de la educación y la salud financiera. Y por ponerle solo un ejemplo, recientemente durante la pandemia ha empezado a andar un ingreso mínimo vital por parte del gobierno que solo se puede tramitar vía online y que muchas familias vulnerables ni siquiera tienen un ordenador, ¿no? Pero se ha hablado ampliamente de este tema en esta jornada, ¿no? El programa Echo a Andar le dimos 25 horas de formación a estos profesionales de la intervención social de otras ONG, pero sobre todo hicimos un acompañamiento muy a la medida de todos estos profesionales, adaptándonos a los itinerarios que cada uno de ellos tenían con su colectivo propio y dentro de su propia entidad, para que introdujeran el tema de la salud y de la educación financiera, haciendo incluso talleres conjuntos de formación con los propios usuarios y los trabajadores sociales. Y sobre todo para tomar conciencia o crear conciencia no solo de parte de los trabajadores sociales, sino también de parte de los propios usuarios, ¿no? Hemos puesto numerosas herramientas y recursos a disposición de los trabajadores sociales, como puede ser un manual de buenas prácticas, varias guías monográficas sobre suministro, endeudamiento, productos y servicios bancarios, etcétera. Hemos celebrado durante toda la pandemia numerosos webinars con todas las novedades que iban surgiendo en el tema y que están colgados en nuestra web para que puedan ser visualizados a posteriori. Hemos abierto un canal de consultas telefónicas por email y por otros medios digitales para resolver las dudas y los casos de estos trabajadores sociales que se encuentran en el día a día. Y por último, también señalar que hemos puesto en marcha un comité de expertos en salud financiera con voluntarios de la Fundación, una nueva colaboración sociedad civil, una organización social privada. Estos voluntarios que son expertos en el mundo financiero y legal estudian y resuelven casos más complejos para generar conocimiento y aprendizaje también de parte de los propios miembros del equipo, ¿no? ¿De qué forma se está midiendo el impacto que estamos teniendo en las familias? Pues en general, en pequeñas modificaciones en esos indicadores que medíamos al principio, que era si la persona o la familia había conseguido ahorrar algún pequeño porcentaje o alguna pequeña cantidad, aunque sea poco al mes, si había tomado conciencia de sus deudas o había reducido en algún momento su endeudamiento, o si había tomado en cuenta el tener alguna herramienta de planificación del presupuesto familiar. Pero lo más importante que nos parecía era tener el impacto de la concienciación de la importancia de la salud financiera en sus propias vidas, ¿no? Y eso nos parece que es relevante y que tenemos que insistir, ¿no?, en esa labor de sensibilización, en esa importancia, ¿no? Con respecto a la evaluación, veo que me queda muy poco tiempo, solamente remarcar el efecto multiplicador que ha tenido el programa y que nos parece que es lo más relevante y hemos sido felicitados en diferentes ámbitos y por eso continuamos en este programa de formar a trabajadores sociales y quedarnos nosotros en la parte de atrás para resolver esos casos que ellos nos presentan que son más complejos, pero para que ellos ya tengan todas esas herramientas. El mayor logro fruto de la colaboración yo creo que puede ser la colaboración entre las propias entidades sociales, que hemos sido capaces de sentarnos y trabajar juntas en pro de la salud financiera de esta población vulnerable. Por otro lado, resaltar también la colaboración empresa-privada, ONG, puesto que nuestros dos mayores financiadores son bancos, ING Banco y JP Morgan, que son los que nos están financiando los programas actualmente, y a los que agradezco desde aquí. Por supuesto, esa colaboración de las entidades sociales, que tenemos ahora mismo una red de más de 70, y la importancia de las redes, como puede ser la plataforma del tercer sector o la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, porque hacen visible este tema, o han hecho visible este tema que ahora mismo es, o hasta hace muy poco tiempo era totalmente invisible, totalmente opaco, ¿no?
Por último, también remarcar que las alianzas y la importancia que pueda tener el tema y la relevancia en las administraciones públicas, yo creo que tenemos que seguir impulsando, puesto que a pesar de que existe un Plan Nacional de Educación Financiera, que bueno, hemos tenido representantes y se ha hablado ampliamente, pero yo creo que tiene que estar más visible, sobre todo en el tema de la población vulnerable, en las diferentes administraciones públicas que financian proyectos, y ahí nosotros bueno, también hemos sido pioneros y hemos ido a explicarlo en los diferentes estamentos de estas administraciones públicas. Y también otra cosa que se puso de manifiesto en el cierre del primer proyecto piloto por parte de los trabajadores sociales, y era ¿por qué no hemos adquirido estos conocimientos en la universidad? Hay una tarea por hacer, que es introducir este currículum de temas financieros en las carreras de trabajo y de intervención social, y también, por supuesto, en los colegios profesionales de trabajadores sociales. Por tanto, vislumbro un futuro prometedor, porque hay mucha tarea por hacer, y por supuesto que cada uno desde su óptica que siga empujando en el tema, porque realmente el tema lo merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Es siempre un placer oírte hablar, y realmente las ONGs estamos convencidos que sois claves para conocer el verdadero impacto que estos programas de educación financiera tienen en la población vulnerable. Así que muchísimas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias a todos los speakers. Gautam, thank you very much. Quiero agradecer a todos los ponentes. Gautam, gracias por su participación tan acertada. Voy a presentar el taller en castellano ahora. Les pido a los ponentes que se unan a nosotros en este taller, por favor. Gracias, Carmen. Y bueno, a continuación voy a dar paso al taller, que abordará los principales retos que debe abordar o que debe enfrentar la colaboración en el ámbito de la educación financiera. Como mencioné anteriormente, este taller se llevará a cabo en español, y además alentamos a los participantes a participar activamente compartiendo sus experiencias colaborativas y sus opiniones sobre los puntos fuertes y débiles de la colaboración, los retos y las perspectivas. Para participar en español, simplemente, por favor, levanten la mano. Uno de los miembros del equipo le dará la palabra. Y para participar en inglés, como he comentado anteriormente, puede escribir sus preguntas o comentarios en el cuadro de chat que aparece en su sala. Por favor, tengan en cuenta además que no siempre tenemos la posibilidad de seguir rigurosamente el orden de participación. Y bien, para moderar este debate, este panel, contamos con Noelia Cámara, que es economista en el equipo de regulación y tendencias digitales de BBVA Research, donde también ha trabajado en el área de inclusión financiera. Antes de incorporarse a BBVA Research, trabajó como profesora adjunta en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Noelia es además doctora en Economía por la Universidad de Zaragoza y ha sido un Visiting PhD en la Universidad de Nottingham y un Postdoctoral Research Fellow en la Universidad de Viena. Bueno, gracias, Noelia. Te paso la palabra y, si os parece, comenzamos en el workshop. Bien, parece que tenemos unos problemas técnicos en la sala del workshop. Vamos a dar un par de minutos para solucionarlo. Les agradezco que se mantengan en la sala y en breve solucionaremos un problema de audio que parece que estamos teniendo. Perdona, no sé si me oís, pero la sala está silenciada, la sala de prensa. Noelia, te estamos oyendo perfectamente. ¿Tú me oyes a mí ahora? Ahora sí, pero ha habido un momento que se ha silenciado la sala de prensa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Yo creo que para todos. Y yo ya te he presentado, así que adelante, puedes comenzar con la introducción del workshop. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, Lidia. Buenos días, buenas tardes a todos los
ponentes y participantes en este workshop sobre los marcos de colaboración para fomentar la educación financiera. Hemos tenido 3 ponencias inspiracionales magníficas sobre distintos casos de éxito en la colaboración que permite, pues lo que decíamos, sacar adelante la educación financiera y llegar al mayor número de personas posible con unos estándares de calidad e igualdad que permitan el consumo de productos financieros de una manera responsable, óptima y que aumente el bienestar de las personas. Por un lado, Gotham nos hablaba de la identificación de un problema que había, como es la dificultad del individuo para enfrentarse a una necesidad que va a tener en su futuro y para la cual tiene que empezar a trabajar de inmediato, como es el ahorro para las pensiones. Aquí es fundamental, como Gotham apuntaba, alinear los objetivos, establecer el rol de cada uno de los participantes y tener a la tecnología como este paraguas, ¿no?, tan importante que nos permite una mayor llegada y una forma más eficiente de gestionar los recursos. Después Diana nos hablaba de la importancia, ¿no?, de incluir a todos los stakeholders al mismo nivel. Se tiene experiencia pasada de que si solamente son algunos stakeholders los que diseñan las políticas y el resto simplemente se suma en etapas posteriores y, por supuesto, en distintos niveles, pues parece ser que no funciona. Es fundamental introducir mecanismos disciplinadores como los códigos de conducta, para asegurarnos de que todos los incentivos están alineados. Y repito, pues, como decía Diana, la importancia de incluir a todos los agentes en el mismo nivel. Posteriormente, Carmen nos compartía pues otro caso de éxito de colaboración entre agentes sociales, ONGs, sistema financiero, identificando de nuevo un problema en la población como era la falta o la escasa salud financiera entre los colectivos más vulnerables, y cerrando todo o uniendo todos estos casos de éxito, de colaboraciones, pues invitamos ahora a la audiencia a través de este taller en este primer bloque a que comparta con nosotros otros marcos de colaboración que han tenido éxito en distintas geografías, para distintos colectivos, y para ello tenemos 15 minutos. Como ya ha explicado Lidia, tendrían que ser intervenciones de unos 3 minutos más o menos. Cada persona que quiera intervenir intentaremos respetar el turno de palabra, pero no siempre es posible debido a las características de nuestra aplicación. Y sin más dilación, vamos a ver si tenemos alguna mano levantada. Os animo a levantar la mano para compartir otras experiencias de éxito, como han hecho nuestros ponentes, Gotham, Diana y Carmen. ¿Tenemos manos levantadas, Diana? El resto de participantes en el taller que no van a hablar, por favor, tienen su mute en el ordenador, y solamente aquellas personas a las que vayamos dando la palabra pues van poniendo su comentario. Vamos a dar un poquito de tiempo para que alguien se anime a compartir. Estoy segura de que todos vosotros que estáis trabajando de una manera u otra,
en el campo de la educación financiera, pues os habéis encontrado o habéis sido partícipes en primera persona de colaboraciones que hayan sido fructíferas, o también podemos compartir colaboraciones pues que finalmente por alguna circunstancia pues no hayan tenido éxito, y tratar de analizar pues las cuestiones relacionadas para poder mejorar en posteriores ocasiones. Aquí voy a romper el hielo yo, por si acaso, para que nuestra audiencia se anime. Me parece interesante quizá comentar el marco de colaboración que desde hace algunos años se ha iniciado en España a través del Plan Nacional de Educación Financiera que promueve el regulador, el Banco de España, y también la CNMV, y cómo a través de ese marco de colaboración, con un plan de colaboración, muchas entidades sociales, entidades del tercer sector, fundaciones corporativas se han ido uniendo, ¿no? Y me parece que también es muy interesante cómo, aunque las entidades financieras pues no estamos en el plan de forma directa, pero sí muchas veces a través de nuestras propias fundaciones, pues mantenemos un contacto continuado con el regulador en estos temas para también dar nuestra opinión, y yo creo que en ese sentido el Banco de España y la CNMV han estado muy abiertos a recibir los inputs de tanto sector privado financiero como de otros sectores, como decía también el sector social, para ir lanzando actualizaciones de estos planes de educación financiera, ¿no? Y hemos asistido pues, a una primera formación más dirigida en la escuela, después la incorporación de la digitalización en el marco del Plan Nacional de Educación Financiera, y el primer día de este summit incluso la subgobernadora del Banco de España nos indicaba cómo en el próximo Día de la Educación Financiera pues se va a introducir también la parte de sostenibilidad, ¿no? A mí me parece que esta es una de las experiencias de éxito que se vive en España, que sin duda también ha permitido incrementar el conocimiento en educación financiera del país. Y luego, por otro lado, otro ámbito de colaboración que conozco bien es el ámbito de colaboración intrasector, donde a través de la Asociación Española de Banca tenemos pues, varios bancos, 21 bancos, de hecho, trabajando en un programa con una entidad social que es Junior Achievement en la provisión de educación financiera para jóvenes en los colegios también, y a través de nuestro voluntariado. Me parecen dos marcos de colaboración muy interesantes. Y bueno, creo que ya hay alguna mano levantada. Creo que está Carmen Pérez también con ganas de intervenir. Yo te digo, tú me has ocasionado esto. Sí, tengo la palabra. El resto de participantes, por favor, si pueden colocar el mute. Solamente las personas que van a intervenir pueden tenerlo abierto y con su mano levantada. Vemos que Carmen Pérez Sánchez quiere intervenir. Sí, tengo la palabra. Sí, adelante, Carmen. He dejado, pero como nadie quería intervenir, pues voy a contar una brevísima experiencia que hemos tenido de la mano de la universidad, que ha sido una experiencia para trabajar conjuntamente un grupo de alumnos voluntariamente mediante la metodología de aprendizaje y servicio, alumnos de entre segundo y cuarto de ADE, de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Comillas, dirigidos por un técnico de la Fundación Nancy Clum y apoyados también y capitaneados por un voluntario de la Fundación Nancy Clum, que impartió un itinerario formativo a unos chicos de la misma edad que los alumnos de la Universidad de Comillas, pero chicos de los que llamamos ninis, de los que ni estudian ni trabajan, que están en una situación muy, muy complicada y a los que se les ha hecho un itinerario formativo en hostelería y van a empezar sus primeras prácticas remuneradas. Iban a recibir 400 euros y para orientarles sobre cómo podían emplear esos 400 euros y darles unas nociones de educación financiera para su planificación. Y ahí tenemos universidad y otra entidad social aportando en el mismo rango de edad ese conocimiento y compartir ese conocimiento, y por detrás dando el conocimiento y el soporte los técnicos de la Fundación y el voluntariado de la Fundación.
Muchas gracias, Carmen. Tenemos por aquí también algunas manos levantadas de Fanny Blanco. No sé si todo el mundo conoce la manera de levantar la mano. Abajo, en la parte inferior derecha, tenemos una manita. Simplemente clicamos en esta mano e indicamos nuestra voluntad de participar en el taller. Noelia, tenemos también una persona que se llama Eumir, con interés en participar. ¿Le damos la palabra? Adelante. Bueno, pues adelante, Eumir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días desde México. Sí, quisiera compartir una perspectiva más allá de un marco. No soy como tal una autoridad en términos de educación financiera, sin embargo, me gustaría agregar a la mesa de este workshop o de este taller esta experiencia. Y es que aquí en México, algo que me tocó vivir al inicio cuando ingresé, fue apoyar en la implementación de lo que en ese momento decíamos que era la educación financiera a los productos digitales que ofrecíamos. Sin embargo, a partir de justo esta implementación y del recorrido que fuimos viviendo, nos dimos cuenta que más allá digamos, pensar la educación financiera como módulos que se pegan a un software o, bueno, a un producto, la educación financiera tiene que estar intrínseca desde el diseño y desde el pensamiento en cómo le va a llegar a los clientes, a tal grado en el que hemos llegado a implementar prácticas no solo pensando en el cuidado de esta pirámide de cómo deberíamos cuidar nuestros ingresos y nuestro dinero, digamos, sino también prácticas de ser muy transparentes, muy claros y concisos en la manera en la que nosotros expresamos ideas o textos en estos productos. Y también agregando temas de adelantarnos a los comportamientos financieros de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que de alguna manera uno del futuro o del camino que está tomando es el cliente va a tener sí o no un grado de educación financiera o de conocimiento financiero. Sin embargo, si nosotros desde el core, desde el núcleo, logramos adelantarnos a partir del estudio de sus comportamientos, de cómo gasta, cómo ahorra, cómo invierte, etcétera, etcétera, podemos proponerle buenas, digamos, más bien, podemos proponer acciones o darle algunas recomendaciones que a partir de datos más el criterio del cliente, por supuesto, pueda decidir el tomar una decisión, o más bien tomar una decisión más informada y que pueda apuntar a la mejora de o a la aplicación de este conocimiento en educación financiera. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Tenemos también otra mano levantada de Adriana Teodora. Adelante. Adriana. Ay, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la palabra, gracias por organizar estos eventos. Mi nombre es Adina Teodora Pasa, les saludo desde Bruselas. Soy funcionaria de la Comisión Europea y también estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de Estudios Económicos de Bucarest, Rumanía. Mi tema doctoral se centra en la educación financiera y desde mis estudios hasta ahora lo que puedo dar como ejemplo
ejemplo es, creo, el mejor ejemplo que tenemos en los 27 Estados miembros. Es el ejemplo de los Países Bajos, de Holanda, lo que decía, creo que Wim ayer, que en este país la educación financiera se aprende desde los niveles básicos, es decir, desde la educación primaria, y después se continúa hasta los niveles secundarios, universidad, y desde luego están implementando una plataforma digital que, así como mencionaba Wim ayer, está dirigida por la reina máxima de Holanda, que se llama MoneyWise, y creo que esto sería un ejemplo o el mejor ejemplo de buenas prácticas en la Unión Europea. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos algún ejemplo más de buenas prácticas que pueda seguir enriqueciendo esta parte? Yo, por mi parte, mientras haya alguna mano más levantada, también me gustaría compartir con vosotros otro ejemplo, que es la colaboración del regulador en Reino Unido con una empresa fintech y una serie y un grupo de pedagogos. El regulador emitió una recomendación para las instituciones financieras donde decía que los términos y condiciones de los productos financieros debían ser redactados de manera que un niño de 10 años pudiera comprender perfectamente lo que se estaba estipulando, ¿no?, en ese producto financiero, en ese contrato al final entre las partes. Y bueno, pues sacó a consulta pública esta propuesta, esta recomendación de buena práctica, y una fintech en colaboración con un grupo de pedagogos pues ayudaron a establecer una serie de borradores que después la industria financiera adaptaría a sus necesidades para poder llevar a cabo pues esta recomendación que daba el regulador, el supervisor financiero en Reino Unido. Entonces, una vez más, se identifica una necesidad, en este caso la necesidad de hacer simple, como decía Gotham, el entendimiento de los productos financieros. Cada stakeholder se pone a trabajar en aquello que mejor puede hacer, en aquello en lo que puede aportar valor. En este caso, fintech y pedagogos vieron que ellos eran los más adecuados, uno de los más adecuados para intentar hacer este esfuerzo de simplificación, y el regulador, pues el más adecuado, o la persona, o la entidad encargada de transmitirle esto al sistema financiero. Entonces, pues simplemente compartiros esto. Ahora, si alguna mano hubiera levantada, vamos a cambiar de bloque. Solicitamos a los participantes que bajen sus manos y vuelvan a subirlas si es que desean participar en el segundo bloque. El segundo bloque trata de ahondar o trata de buscar cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta esta colaboración entre stakeholders para promover la educación financiera. En las ponencias que hemos tenido ya han salido algunos ejemplos. Diana nos anticipaba pues, los conflictos de interés por las diferentes partes y cómo existen pues, mecanismos disciplinadores que pueden ayudar a mitigar este conflicto, este obstáculo. Y en este sentido, pues queríamos ver qué más obstáculos existen a la hora de plantear estas colaboraciones, pues con el objetivo de pensar cuáles serían las mejores soluciones para poder solventarlos. Cada participante que quiera compartir
puede levantar la mano, lo mismo que hemos dicho antes, en la parte inferior derecha tenemos el icono de la mano. Por favor, levantad vuestras manos y os vamos dando paso, intentando respetar el orden de levantar la mano. Noelia, voy a volver yo otra vez planteando algunos de los obstáculos que nos encontramos desde el mundo privado también, ¿no? Desde el mundo de la entidad financiera, en particular el trabajo que está dentro de mi ámbito de acción, que es la responsabilidad corporativa en los programas sociales. Y voy a hablar del marco de colaboración privado con organizaciones sociales, ¿no? Yo creo que uno de los principales obstáculos que nos enfrentamos cuando queremos colaborar con una entidad social para la provisión de educación financiera a la sociedad, en particular a colectivos vulnerables, pues es la dificultad de medición, ¿no? Como pues desde las entidades privadas muchísimas veces pues pedimos unos modelos de medición y para ver si realmente los mecanismos de intervención que estamos trabajando, a los que queremos llegar a la población, pues muchas veces es difícil medir el impacto, ¿no? Y aquí, bueno, hoy hemos tenido a Carmen comentándonos un poco cómo lo hacen en Anticlam, que lo hicieron con JP Morgan, pero me parece que esto es uno de los escollos que se encuentran, ¿no? Porque bueno, pues en el mundo privado, en el mundo corporativo, pues cada vez es más importante la medición y saber efectivamente qué impacto están teniendo los programas que llevamos a cabo con organizaciones sociales y por otro lado, pues las organizaciones sociales quieren centrarse mucho en el beneficiario, en particular, como digo, pues poblaciones vulnerables, y es más difícil medir, ¿no? Yo estoy segura que Carmen o quizá la propia Diana Mejía también tienen algún comentario sobre esto, pero me parece pues que hay veces que es un poco lost in translation, ¿no? Cómo queremos cada uno una cosa. Un ejemplo es este tema de la medición, pero estoy segura que hay otros muchos. Muchas gracias, Lidia. No sé si Adina quiere seguir participando en el segundo bloque o se quedó su mano levantada. Adina, ¿nos quieres compartir algún obstáculo en esta colaboración para fomentar la educación financiera? Exactamente, para mí creo que es muy importante lo que comentaban antes los ponentes. Una de las ponentes mencionó los códigos de conducta, porque el tema de conflicto de interés entre los stakeholders, sobre todo entre los públicos y los privados, es muy importante y esto creo que es el principal punto de partida, en mi opinión. Era esto solamente. Gracias. Muchas gracias, Adina. Nos llega también un comentario enfatizando la importancia de dar voz, pues, como decíamos, en un plano de igualdad a los distintos stakeholders, que no haya pues, un solo agente, una sola entidad liderando las diferentes políticas y el resto que sean meros seguidores o complementos, sino que desde el principio y por definición estén las voces de todos ellos incluidos para así identificar en la medida de lo posible cada uno desde su potencial fortaleza cuáles son las principales necesidades y en qué medida pueden contribuir a mejorar la educación financiera a distintos niveles, en distintos momentos del ciclo vital, etcétera, etcétera. No sé si alguien más quiere levantar la mano. Este comentario nos lo hace llegar Jessica Masi para hacer el quote correcto. Y no sé si alguien más quiere levantar la mano. Tenemos a Diana Mejía. Diana, adelante.
Ya, gracias. Bueno, un gusto saludarte, Noelia. Y bueno, básicamente, pues teniendo en cuenta también los comentarios que se han hecho y el comentario que me parece muy pertinente de Lidia y los comentarios anteriores relacionados con esta participación del sector privado, pues yo creo que además de lo que pues había mencionado, son muy importantes precisamente pues como para establecer muy claramente estas reglas del juego de la participación del sector privado. Es importante también, como mencionaba la persona que hiciste el comentario antes, que realmente el sector privado participe desde el comienzo y esté realmente dentro de los esquemas de gobernanza, pues con estas reglas claras y digamos, estas responsabilidades muy bien definidas. Y yo creo, y uniendo un poco esto a lo que mencionaba Lidia, estas responsabilidades y estos roles también se pueden definir mejor en la medida en que tanto los objetivos de las estrategias estén muy bien definidos, así como los indicadores y las metas. Yo creo que es muy importante que tanto las estrategias nacionales como los programas tengan muy bien definidos esos objetivos, esos resultados que se quieren alcanzar a través también de la definición de muy buenos indicadores y precisamente saber quiénes son esas entidades que van a ser las responsables para lograr esos resultados. Entonces, ahí es donde yo creo que se define muy bien pues ese rol del sector privado también. O sea, digamos que hay unos objetivos más a nivel macro, que están obviamente en responsabilidad del sector público, de la política pública, pero también hay unos resultados a nivel de programas y a nivel micro que pues son también responsabilidad del sector privado y yo creo que digamos que en estos esquemas de cooperación y en estas estrategias nacionales, esa definición clara de objetivos, de metas y de indicadores también facilita esta coordinación entre los diferentes stakeholders. Entonces, también, digamos, de la mano de la definición de los esquemas de gobernanza está también la definición de unos sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación que realmente permitan el cumplimiento de estos objetivos, digamos, a través de esta medición y a través de una definición muy clara de indicadores y pues obviamente de responsables en cada una de estas etapas de las estrategias nacionales. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Noelia. Gracias a ti, Diana. Totalmente, totalmente. De hecho, en la siguiente parte del taller ahondaremos más sobre esta perspectiva, porque yo creo que una de las principales disrupciones que puede venir por parte para mejorar la educación financiera puede venir por esta parte de la medición, por la capacidad con la que cuentan ahora las instituciones financieras, al final los proveedores de servicios financieros, para recolectar datos que ayuden al diseño de las políticas. Pero sí, lo dejamos para luego, aquí aparcadito, y volvemos sobre ello en unos minutos en el tercer bloque. Carmen Sánchez pide de nuevo la palabra. Adelante, Carmen. Carmen Pérez. Muchísimas gracias, Noelia. Esto de leer en directo veis que no es lo mío. Bueno, yo solamente incidir en tres cosas. La primera es, en Nantes estamos trabajando en afinar cada vez más el tema de los indicadores porque nos parece fundamental la medición del impacto de nuestros programas, o sea que eso es abundar más sobre lo mismo, pero me parece que tiene mucha importancia. Pero fíjate que para llegar a esos indicadores tenemos que hacer todo un recorrido que es trabajar con las personas y nos hemos encontrado que el tema financiero es un tema en España, en el contexto español, totalmente tabú. Es decir, que es al cabo de varias entrevistas con una persona de su confianza, que es un trabajador social que le está ayudando en un tema de vivienda, un tema de trabajo, en un tema el que sea, cuando esa persona se empieza a abrir un poco y empieza a contar, es que tengo una deuda, y entonces ahí es cuando se produce el mecanismo de poder introducir el tema de la educación y la salud financiera en esta población. Pero es complicado precisamente por eso. Nos daba muchísima envidia, hicimos un intercambio y fuimos a visitar a una entidad social que trabaja en los suburbios de Londres, porque allí hacían la primera entrevista con la persona vulnerable por teléfono y le preguntaban cuáles eran sus ingresos, cuáles eran sus gastos, un montón de información que no tenía ningún problema en compartir. Y sin embargo aquí todo el mundo se cierra para esa información, ¿no?
Y después ya por último, el tema del conflicto de interés, y también nosotros tenemos muchísimos voluntarios corporativos de la banca que nos ayudan en nuestros programas y en nuestra formación a personas vulnerables, y lo que hacemos y tenemos que hacer siempre es formarlos para aterrizarlos en qué tipo de personas se van a encontrar, porque no han tenido muchas veces contacto con población vulnerable y ponen ejemplos de, pues si tú ganas 2.000 euros al mes, y eso está totalmente fuera de la realidad de una persona a la que estamos impartiendo población que pertenece a un colectivo vulnerable. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias a ti, Carmen. Los aspectos culturales son esenciales tenerlos en cuenta. Por eso cuando hablamos de la necesidad de tener surveys que nos comparen entre países, ¿no? Datos de encuestas para medir capacidades financieras, que sean homogéneos, que sigan guías y patrones comunes, pues están muy bien para sentar como unas bases comunes. Pero luego lo que ocurre es que la realidad de cada grupo, de cada localidad, de cada entorno rural, urbano, de cada país, nos va a ayudar mucho a aproximarnos y a entender a cada una de las personas y sus necesidades, tanto a las personas como a las empresas y sus necesidades. Están muy bien estos surveys, son muy necesarios, nos ayudan muchísimo a aprender, ¿no? A entender, a ayudar a generar, ¿no? Este tipo de conocimiento tan necesario, pero también es muy importante el tener en cuenta que los factores culturales son muy diferentes, que lo que ha funcionado en una geografía, en un grupo, puede que no funcione para otra geografía o para otro grupo. Y en ese sentido, hacer las exploraciones a nivel más micro puede dar muchísimo valor añadido. Tenemos un comentario. Sí, justo tenemos un comentario que nos han hecho y quería aprovechar para añadirle alguna cosita, ¿no? Te habrá llegado un comentario que nos hace José Ortega en el chat en inglés sobre bueno, el rol de la educación, ¿no? No sé si lo hacen en el chat en inglés o desde aquí, pero sobre el rol de la educación, ¿no? Del mundo educativo, ¿no? Entiendo pues de los ministerios de educación, de las secretarías de Estado de Educación, de las consejerías de educación, incluso en el ámbito, por ejemplo, español, ¿no? Y me encanta que traigan esa pregunta porque las entidades financieras muchas veces hemos encontrado un obstáculo ahí, ¿no? Donde se engancha el conflicto de interés, donde ha habido incluso, pues, en algunos casos, miedo por parte de los padres, de los profesores, de tener a empleados de banca pues, dando clases de educación financiera en los coles. Me parece muy interesante este planteamiento, ¿no? Del obstáculo que se plantea a la hora de colaborar con entidades educativas, con colegios o con las entidades públicas, pues para ganar esa confianza y esa tranquilidad, ¿no? Bueno, pues cómo se proporciona la educación financiera en el mundo educativo, ¿no? Asistimos además a muchísimas recomendaciones, por ejemplo, por parte de la OCDE, de lo importante que es traer la educación financiera a edades muy tempranas para que los niños y los jóvenes salgan ya a la vida real, al mercado, ¿no? Pues con un conocimiento de educación financiera que iguale otros conocimientos que ellos tengan, ¿no? Pero, sin embargo, pues muchas veces nos encontramos pues, con que los profes están solos a la hora de recoger contenidos y de tener contenidos que les pueden servir para educar a los niños y las niñas, ¿no? en los colegios. Me parece una visión también interesante porque yo creo que también puede plantear muchos obstáculos. Y no sé si hay en el público algún representante del mundo educativo que nos puede contar su experiencia aquí en España o en otros países, ¿no? sobre cómo se debe integrar la educación financiera a los colegios, ¿no? Si se debe hacer a través de una asignatura, de forma transversal, con la ayuda del sector privado, debe ser algo que se deba imponer desde el sistema educativo. No sé si alguien se anima. Mientras alguien
del colectivo que acaba de mencionar Lidia se anima, podemos dar paso a Gerardo Gómez. Adelante, Gerardo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por participar. Les hablo desde el Perú. Primero para felicitar por este excelente workshop, ¿no? He venido siguiendo el tema. Yo soy profesor justamente de universidad, ¿no? Acá en Perú y me dedico a la investigación y justamente estoy participando en este Summit porque una de las cosas que queremos investigar acá en Perú está relacionado con la educación financiera. Digamos que en primer término de todo lo que estoy muy atentamente escuchando, la realidad de otros países como Europa, ¿no? Es muy distinta a la realidad latinoamericana, ¿no? En Latinoamérica nos enfrentamos a dos fenómenos muy claros en el tema de abordar esto de la educación financiera. Uno que es la informalidad, ¿no? Hay mucha informalidad en el Perú, en Latinoamérica, ¿no? Y otro es justamente la falta de base de educación financiera en las edades tempranas en las personas, ¿no? Es decir, en los colegios. Eso es un factor clave para que el tema de la educación financiera, yo te hablo de la realidad del Perú básicamente, genere mucha resistencia. Te lo digo por una cosa. Lidia tocó muy bien el punto de lo que es medir el impacto. Yo tuve la oportunidad de reunirme con funcionarios de la SBS, que es el organismo regulador del sistema financiero en Perú, porque con unos chicos teníamos un plan de justamente medir el impacto, ¿no? De decir, oye, ¿cómo está el nivel de educación financiera en el ámbito donde yo estoy, que es en Piura, una ciudad al norte del Perú? Y bueno, en pocas palabras me dijeron, ¿sabes qué? De eso de medir el impacto con nosotros no va, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos solo a capacitar, ¿no? A entrenar a la gente, sobre todo ya la gente adulta, ¿no? Pero el problema viene en la siguiente forma. El organismo regulador y muchas cajas municipales, aquí en el Perú, el sistema de cajas justamente se orienta a las personas, a los microempresarios, ¿no? A los vulnerables, capacitan a sus clientes, ¿no? La SBS hace capacitaciones con las municipalidades, con municipios, y hasta ahí se queda, ¿no? Y el problema viene cuando uno mira el otro organismo que se llama Indecopi, que es el organismo que recoge los reclamos de los consumidores. Entonces, todos los reportes que saca el Indecopi, la institución más quejada por los clientes, por los consumidores, son las instituciones financieras, ¿no? Entonces, viene esta contradicción, ¿no? Si yo estoy capacitando, ¿no? Si yo estoy entrenando, ¿por qué siempre los consumidores quejan, los consumidores quejan a las instituciones financieras, ¿no? Entonces ahí hay un desbalance, ¿no? Ahí hay un desequilibrio y creo yo que ese desequilibrio viene por esa situación, que no se mide el impacto, ¿no? O sea, el organismo regulador cree que capacitando ya está solucionando el problema, pero en realidad no lo está haciendo porque justamente una de las falencias es que desde la educación no se está formando al ciudadano en los temas financieros, por lo menos básicos, para que cuando salga ese potencial ciudadano es un potencial empresario, un potencial consumidor en el sistema usuario, en el sistema financiero. Entonces se genera eso y no se ve un avance, ¿no? Yo creo que una alternativa sería crear una especie de observatorio, ¿no? De decir, un organismo, no sé si privado o público, un observatorio que vaya midiendo esto, porque si no vamos a medir, entonces no sabemos si esas políticas o si esas capacitaciones o todo lo que el esfuerzo que están orientando verdaderamente está dando resultados. Pero la informalidad, el tema de género también, ¿no? Las mujeres, ¿no? Con la pandemia hemos visto aquí en el Perú, por ejemplo, el tema de los bonos que el gobierno estuvo dando por el tema de la cuarentena.
tuvo mucho contagio porque se hacían extensas colas en los bancos para recibir los bonos, justamente porque no tenían una cuenta cada ciudadano. Eso está tratando de corregirse, pero es parte de esto que, digamos, en el Perú todavía no funciona quizá mejor que en otros países un poco más desarrollados, como es el contexto europeo, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, donde sí hay vulnerabilidad, pero digamos los impactos son mucho menores que en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sin duda has levantado puntos interesantes y has tocado lo que podría ser uno de los principales obstáculos, que es la medición de impacto. La medición de impacto es un aspecto complejo, pero que hay que abordar. Cada vez las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer una medición correcta son más sofisticadas y, por lo tanto, debemos continuar persistiendo en esta línea. Lidia quería hacer un comentario sobre las palabras de Gerardo. Adelante, Lidia. Gracias, Noelia. Sí, oyendo hablar a Gerardo, me parece que hay aspectos culturales que efectivamente muchas veces pensamos que una determinada intervención de cualquier tipo de programa social es algo que tendría éxito en todos los países, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues, determinadas connotaciones culturales o circunstancias culturales. Y dentro del centro tenemos, yo lo he mencionado varias veces a lo largo de este summit, un consejo asesor que está formado por diferentes personas. En el consejo está, y seguramente Gerardo le conocerás, Rolando Arellano, que es el fundador de Arellano Consultoría para Crecer. Hace unos años sacaron un estudio muy interesante sobre los problemas de inclusión financiera en el Perú y precisamente de la relación de la población con las entidades financieras, ¿no? Y planteaban un problema de falta de confianza, ¿no? de confiar en la entidad financiera. No sé si conoces este estudio, pero aunque no lo conociera, sí que me gustaría conocer tu opinión sobre esta falta de confianza como un factor que lleva precisamente a la población a lo que tú has comentado, ¿no? A elevar más la queja hacia la entidad financiera o a no verla como alguien que, además de guardar su dinero o de darle un préstamo, pues puede ayudarle con una asesoría también, ¿no? En educación financiera. ¿Qué opinas de esto, Gerardo? Ya. Sí, efectivamente, sí, lo de Rolando Arellano sí lo conozco. Es un investigador muy prestigiado aquí en el Perú, que ha hecho, su última investigación ha sido sobre la felicidad, pero efectivamente lo que tú manifiestas, Lidia, es verdad, ¿no? Bueno, antes de lo que he dicho, efectivamente, el primer factor es la desconfianza. La desconfianza porque justamente cuando yo hice mi investigación para mi titulación, que fue el tema del financiamiento de las MIPES, ¿no? Entonces encontré que efectivamente había mucha resistencia por parte de los ciudadanos o de los empresarios a utilizar los servicios financieros, justamente porque no confiaban en ellos, ¿no? Porque el lenguaje que utiliza el sistema financiero no se adapta a la sencillez o al nivel cultural del ciudadano, ¿no? O sea, existen pues comerciantes, existen mecánicos, existen electricistas, ¿no? Con un nivel educativo, digamos, bajo. Entonces, y enfrentarse a un sectorista, ¿no? Con terno, con corbata, ¿no? En un ambiente pues muy elegante y con un lenguaje pues muy técnico. Entonces, le genera desconfianza. Entonces, los factores culturales efectivamente influyen mucho. Entonces, esa desconfianza hace pues que mucha gente guarde su plata en el colchón, que mucha gente no quiera abrir una cuenta porque dice, en lugar de pagarme intereses, me cobra comisiones, ¿no? O sea, y es justamente por el desconocimiento, ¿no? Por esa falta de cultura o educación financiera que al final hace que
la exclusión, la exclusión, ¿no? O la falta de inclusión sea todavía muy fuerte en nuestra realidad latinoamericana. No lo digo porque yo he participado, estuve en un congreso en México y más o menos la realidad es la misma, ¿no? O sea, hay mucha resistencia porque los factores culturales, ¿no? Y es el lenguaje, ¿no? Muy técnico que a veces utilizan los empleados en los bancos, entonces genera ese tipo de divorcio y hace mucho más resistente la inclusión financiera, ¿no? O sea, la resistencia muchas veces puede provenir de eso, pero sí, efectivamente la desconfianza quizás es el origen, uno de los orígenes por los cuales haya mucha resistencia al tema de la inclusión financiera. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sin duda me gusta, o sea, sin duda es un aspecto sobre el que hay que reflexionar desde distintas ópticas, tanto desde la óptica de la industria como del sector privado, como por parte de los consumidores. Y me gustaría enlazar tu comentario, Gerardo, con la exposición que nos ha hecho Gautam, donde nos mencionaba la importancia de conocer al cliente, la importancia de segmentar más. Esto nos va a ayudar a aproximarnos de una mejor forma, ampliando la variedad de productos financieros que ponemos a disposición de los consumidores. Si nos enfrentamos a un consumidor ofreciéndole algo que directamente no cuadra con su necesidad, lo que vamos a tener es una falta de confianza, es un rechazo y es al final un no consumo del producto. O si no le queda otra opción, lo va a consumir, pero nunca va a estar totalmente satisfecho. Esto como consumidores nos pasa no solo con los productos financieros, sino también con todo el resto de productos que consumimos. De ahí toda una rama de la teoría económica que estudia pues, la importancia de la variedad a la hora de consumir, ¿no? También sí que es verdad que hay que tener un cuidado excesivo porque los productos financieros suelen ser productos complejos y, por lo tanto, en productos complejos añadir más variedad, pues podría generar pues un exceso de variedad, que también es otro problema muy ampliamente estudiado en economía, pero que seguro la industria financiera nos está enfrentando ahora porque estamos en el lado opuesto, con una variedad muy baja a la hora de satisfacer las necesidades de clientes muy, muy diversos. Sin querer alargar más este bloque, me gustaría pasar al tercer y último bloque de este taller. Aquí lo que pretendemos o lo que nos gustaría es que salieran a debate pues algunos factores que la audiencia considere como factores disruptivos que pueden fomentar de una manera masiva o a gran escala la educación financiera entre los consumidores. Y en este contexto abrimos otra vez el turno de participación. De nuevo, aquellas personas que quieran compartir esas perspectivas, esos elementos disruptivos, si existen, si creemos que no existen y esto va a seguir business as usual, etcétera, etcétera. Animo a que levanten la mano y compartan con nosotros sus reflexiones. Mientras hay algún asistente que se anima, me gustaría enlazar un poco, como os anticipaba, con lo que comentaba Diana de la importancia de la medición. Yo creo que por ahí nos puede venir una disrupción en el campo de la educación financiera en el siguiente sentido. Por un lado, tendríamos en un marco ideal, tendríamos al gobierno, a los gobiernos, instituciones públicas, intentando medir a través de surveys el grado de capacidad financiera de la población. Esto nos viene de hecho fenomenal para conocer y comparar cuál es el grado de conocimiento en algunos tipos de aspectos de la educación financiera, pero por otro lado tenemos
a las instituciones financieras, a los proveedores de servicios financieros, que gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo a esta interacción digital que deja una huella que nos permite traquear el comportamiento del consumidor de forma, por supuesto, anónima, para poder sacar conclusiones sobre los comportamientos, sobre el grado de aceptación de un producto, sobre cuáles son los problemas que enfrenta un consumidor a la hora de elegir o no elegir un determinado producto. Bueno, pues en este análisis, en este diagnóstico que la industria financiera está ahora en posición de llevar a cabo, pienso que puede venir un elemento disruptor para la educación financiera. Al final, conocer y entender las necesidades de los consumidores es clave para poder satisfacerlas, y ahora, y nunca antes en el tiempo, hemos tenido esta capacidad, pues primero la capacidad computacional de poder hacerlo y segundo, pues el dato disponible, ¿no? Entonces, pues por mi parte creo que por ahí nos podría venir. Tenemos también a Lumir, que quiere volver a compartir con nosotros sus reflexiones. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, retomando lo que había compartido como respuesta a la primera pregunta, nada más volver a tocar la cuestión de que efectivamente ya se ha tocado con nuestro compañero de Perú. Me parece que a veces por cuestiones de políticas que así se toman, la educación financiera está quedando en temas de capacitación, en temas quizá de un acompañamiento, pero muy reactivo, es decir, vemos que hay una falta de, y entonces reaccionamos o brindamos el apoyo o el conocimiento. Sin embargo, como bien comentas, la idea de usar tecnologías para de alguna manera predecir comportamientos basándonos en conocimientos duros o bueno, que puedan ayudar o que sí puedan ayudar a la población, a los clientes y usuarios, me parece que es el camino que tendríamos que seguir, aunque sí siempre está esta cuestión que me llamó mucho la atención de que decías de la anonimidad, porque es curioso que cómo recomendamos a alguien manteniendo o sea, sin leer específicamente su comportamiento, sus movimientos y demás. Entonces creo que aquí se plantea un reto interesante que no solamente que va más allá de la tecnología, va también del lado político, del lado de estas políticas, justamente, o leyes que incluso puedan permitir o no el uso de estas tecnologías para acercar estas recomendaciones. Y también quería agregar que una de las grandes barreras que podríamos tener es que una vez que ya te doy la recomendación, llegamos al tema de la medición, es decir, ¿cómo le pido a la persona que me deje darle un traqueo para que de esta manera yo pueda empezar a medir si mi comportamiento, o más bien si mi recomendación logró cambiar un comportamiento o no? Acá, por ejemplo, si hacemos uso, por ejemplo, del famoso A/B testing, ¿no? De repente lanzamos un mensaje con tal para cierta población o segmento y otro mensaje como tal, y vemos cómo es que va cambiando. Creo que estamos empezando, si bien hay un avance, por supuesto, porque me refiero a que falta mucho por hacer,
Y bueno, y ya nada más, más allá que aportar, quizá dejar una pregunta del tema de los infantes o de los niños. Es decir, me parece que es súper relevante, por ahí compartía la persona que está en Bruselas, me parece, que una de las políticas más fuertes de un país que ahora no recuerdo era el tema de la inclusión de la educación financiera desde la niñez. Pero ¿qué pasa cuando no podemos abrirles productos para ellos, ¿no? Porque siempre tienen que estar acompañados. Entonces, es plantear esta quizá incógnita, pero nuevamente gracias y espero haber aportado algo. Muchísimas gracias, Eumir. El tema del anonimato es clave y el tema del anonimato se puede llevar a cabo mediante la segmentación. Con una segmentación que te permita mantener el anonimato mientras que llegas a un grado de segregación lo más fiel posible como para establecer un conjunto o unos sacos de consumidores tipo a los que puedes hacer recomendaciones parecidas, pues es lo que es cómo funcionaría este mecanismo. Después, una vez tú emites las recomendaciones, luego estaría a partir del algoritmo, luego ya estaría el gestor comercial, que sí tiene un conocimiento personal de la persona, del cliente, consumidor o empresa al que se está enfrentando, para poder dar un perfilado, un mayor pulido a este tipo de consejos. Eso por una parte. Por otra parte, hemos hablado del agente bancarizado, pero igualmente esta disrupción que viene por parte de la medición, ¿no? De conocer mejor al cliente y acercarte a él con productos que satisfagan sus necesidades, también aplica a los no bancarizados. En este caso no sería la industria financiera la que podría recoger estos récords, ¿no? De estos no bancarizados por propia definición, pero sí podrían ser las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, a partir de sus registros en el uso de dispositivos móviles, quien más y quien menos de la población tiene un teléfono celular, aunque sea básico, donde se empiezan a registrar pues, ciertos patrones de consumo, etcétera, etcétera, y de los cuales podemos ir aprendiendo las dinámicas de esta población no bancarizada a la hora de diseñar productos que también satisfagan las necesidades a las que se enfrentan. En este sentido, para lo que comentabas de nuevo, Eumir, del A/B testing, el Big Data, al final, las instituciones financieras, si el cliente opera de forma, vamos a decir, digital, es decir, a través de su dispositivo móvil o con una tarjeta de crédito, nosotros tenemos o podemos ver el comportamiento paso a paso de los registros que va haciendo ese consumidor. También podemos ver, por otro lado, si el producto que ha contratado lo usa o no lo usa, ¿no? Que sería otra derivada a la hora de ver el impacto de una posible educación financiera. Imaginaros, damos educación financiera para que un individuo sea consciente de la importancia del ahorro para la jubilación, y este individuo, pues como parte inmediata del plan, abre un plan de pensiones y luego vemos que este individuo nunca más hizo una aportación a su plan de pensiones, aparte de la inicial, nada más recibir la capacitación o la concienciación o el mensaje en su celular diciendo ahorrar para el futuro es importante, te animamos a que abras un plan de pensiones. En este caso se podría simplemente hacer un filtrado de aquellas personas que tienen un plan de pensiones abierto pero que nunca hicieron una aportación, por ejemplo. Se hace una campaña para intentar tomar solamente a esas personas y concienciarlas de la importancia que tiene el ahorro para el futuro. No se puede hacer de forma masiva, porque si tú te aproximas a una persona que cada mes va haciendo o cada año hace su aportación pertinente al plan de pensiones, pues si tú te acercas a ella con un mensaje de este tipo, pues podría ser ofensivo, podría ser redundante, o no sé si queda claro el punto que quiero hacer notar, ¿no? Pero la medición es clave desde mi punto de vista, y con las herramientas a nuestra disposición creo que estamos en mejor posición que nunca para poder realizar este análisis de impacto, para poder conocer mejor a los consumidores, para poder ofrecer los productos acordes a sus necesidades, y no solo a los bancarizados, sino también a las personas excluidas del sistema financiero.
Noelia, y solamente quisiera agregar, si es posible, que además de la tecnología, las políticas, el tracking y todo esto que refuerzas, yo creo que ha sido clave también y va a ser clave, por ejemplo, el análisis del comportamiento o como lo conocemos, el behavioral economics, ¿no? La economía de comportamiento, porque de esta manera no solamente es una cuestión de tecnología, sino también de habla, ¿no? Y de cómo nos comunicamos, porque sí que es muy interesante, como comentaban desde el punto de vista de Latinoamérica, esta resiliencia o esa resistencia a acercarse a los bancos, a las instituciones financieras, a veces por cómo es que hablamos y eso y con ese tipo de herramientas es que podemos abrir camino también en la manera en la que escuchan, nos comunicamos y de esta manera pueden percibir una mayor confianza o incluso, o sea, moldear, no moldear, sino trazar un camino o una posibilidad que bien entendida y familiar para la persona lo pueda animarse a tomar ese camino. Y eso sería de mi parte. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, Umir. Y tocas un tema que a mí me llega muy de cerca, y a nuestra ponente Diana Mejía igual. Hemos desarrollado un proyecto que esperamos pronto vea la luz, que se trata de esto mismo que tú dices. Se trata de tomar entrevistas a consumidores del sistema financiero y tomar esas mismas entrevistas a los gestores comerciales de los bancos y hacer un poco el análisis que Umir plantea, de análisis de en qué términos hablan de ahorro, en qué términos hablan las personas de crédito, cómo de cómodas están a la hora de enfrentarse a diálogos sobre sus finanzas personales, etcétera, etcétera. Y de nuevo, con la tecnología a disposición para el análisis del procesamiento del lenguaje natural, pues esto es todo un campo donde estoy segura que va a venir una disrupción muy importante y de la cual vamos a aprender muchísimas cosas nuevas. Muchísimas gracias, Eumir. Creo que es tiempo, si no hay más intervenciones, creo que es tiempo de cerrar nuestro taller, nuestro workshop. Me gustaría agradecer enormemente a todos los participantes en el workshop, tanto a aquellas personas que se han animado a compartir con nosotros sus ideas, sus experiencias, sus reflexiones, como aquellas que han sido oyentes. También muchísimas gracias a los tres ponentes, porque han sido tres ponencias verdaderamente inspiradoras y ejemplos de los que se pueden extraer muchísimo valor añadido a la hora de generar conocimiento sobre cómo mejorar los marcos de colaboración que fomenten la educación financiera. Cierro mi intervención simplemente tratando de hacer una recopilación de muy alto nivel, muy general de lo que aquí se ha dicho. Existe una necesidad, en primer lugar, de un diagnóstico del punto de partida de cómo están nuestras sociedades en todos los ámbitos, en el ámbito tanto de la oferta como la demanda, en términos de capacidades financieras, de conocimientos financieros, establecer un buen diagnóstico de la situación y del punto de partida debería permitir a los diferentes stakeholders interactuar en marcos de colaboración pertinentemente regulados, donde se garanticen el uso de códigos de conducta, de códigos disciplinadores que eviten la aparición de conflictos de interés o que la minimicen, que los agentes interaccionen al mismo nivel con el fin de desarrollar herramientas e implementar estas herramientas que mejoren la educación financiera, pero cuidado, no nos podemos quedar ahí. Debemos hacer un análisis del impacto de esas herramientas y el impacto de esas intervenciones para volver otra vez a ese punto de partida que es la medición, la corrección
y vuelta otra vez a la interactuación y la colaboración entre los distintos agentes y así sucesivamente no abandonar este círculo virtuoso de la educación financiera. Pues nada más, Lidia, te cedo la palabra por si quisieras clausurar el taller y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Noelia, por esta excelente moderación del taller. Muchísimas gracias también por compartir tu conocimiento. Esto lo extiendo a todos los participantes que han participado, valga la redundancia, dándonos a conocer su visión y compartiendo las prácticas. Pero muchísimas gracias, Noelia. Ha sido un placer participar en este taller. Simplemente para cerrar la sesión de hoy, recordar a los asistentes que tenemos mañana una nueva cita dentro del EduFin Summit. Mañana, el día 26 de mayo, el próximo miércoles 26 de mayo a las 3 de la tarde, tendremos además la sesión final del EduFin Summit, donde debatiremos sobre el propósito de las entidades financieras y el uso de la educación financiera como una palanca para mejorar la salud financiera de las personas. Para cerrar el evento tendremos con nosotros a Pia Román, de la Oficina Adjunta al Secretario General sobre Inclusión y Educación Financiera, Pia Román. Y tendremos también a José Manuel González Páramo, que es el presidente del Consejo Asesor del Centro, que nos hará un resumen del evento y sus conclusiones finales. Sin más, les agradezco muchísimo su participación en este evento. Gracias a todos los ponentes, gracias a Noelia, moderadora de nuestro taller. Y sin más, pues hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias.